Bueno, pues estamos aquí acompañados de José Lario. Él va por la lista de Podemos en Córdoba y con él estamos charlando y conociendo las propuestas que hace el partido Podemos para estas elecciones del 22 de marzo. José, dentro de las propuestas supongo que las tendréis divididas en varios bloques porque digamos que todo es, la estructura es casi similar en todo, ¿no? Hablar de los problemas en cuanto a economía, de empleo, sanidad, educación. ¿Qué nos por cuál te gustaría empezar y comentarnos un poco sobre qué es lo que plantea Podemos para el gobierno de la Andalucía? En todo caso, vamos a comenzar primero, además de hablar de las medidas económicas. Tenemos que parar en la sangría que significa los recortes y rescatar a las personas que más están sufriendo en este momento con los recortes. Personas que se están desahuciando, personas que están, como hemos visto anteriormente, en riesgo de pobreza. Personas como, por ejemplo, en Andalucía, que existen más de un millón de personas en situación de pobreza energética, o sea que no pueden refrigerar sus casas o calentarlas en invierno y tener una vida digna, bajando muchos escalones en el nivel de la pobreza y por tanto asegurar que esos primeros elementos, elementos como la pobreza energética, el derecho al acceso a la vivienda, los suministros básicos para la vivienda, un subsidio que vaya avanzando hacia una renta básica universal que rescate a esas personas, serían los primeros elementos, que son los que hay que poner primero. Vamos a frenar el dolor, intentar frenar el dolor que están suponiendo los recortes en este país los golpes que la crisis está asestando a las capas populares y también a las capas medias de la población, que también han sufrido un retroceso bestial desde el año 2008 hasta aquí. Esa es una primera. A continuación tenemos que plantearnos y nos planteamos cambiar nuestro modelo productivo. Todo el mundo habla de cambiar el modelo productivo, pero no dice cómo. Nosotros en Podemos, en el programa, lo que planteamos una serie de sesgos que tiene que tener ese cambio de modelo productivo. Tiene que ser un cambio de modelo productivo que asegure la justicia social. Tiene que ser un cambio de modelo productivo que sea sostenible ambientalmente y que sea democrático y con amplios niveles de participación ciudadana. Es un cambio de modelo económico en el que la investigación, el I+D+I, juegue un papel fundamental. Hay que tener en cuenta que sectores, por ejemplo, en energías renovables, Andalucía tiene los mejores profesionales del mundo. Es un sector puntero, sin embargo, está frenado desde hace unos cuantos años y crearían grandes cantidades de puestos de trabajo. Una agricultura que no solamente produzca, sino que también se manipulen los alimentos y tenga un valor añadido, que no solamente se produzca en bruto, sino que desarrollar lo que sería la industria agroalimentaria. Una agricultura que también sea sostenible. Tenemos, por ejemplo, en esta zona, aquí un poquito más arriba, tenemos pérdidas de suelo impresionantes por falta de cobertura, y eso significa una pérdida de calidad de nuestros suelos. Una industria que esté relacionada con los intereses de Andalucía. La industria que tenemos, muchas de las industrias que tenemos en Andalucía son sectores, por ejemplo, los polos químicos fuertemente contaminantes y que no crean riqueza y que son muy intensivas en el uso de, por ejemplo, de energía. Todo esto tenemos que transformarlo. Tenemos que vertebrar Andalucía con el ferrocarril, con líneas de cercanía y líneas de media distancia que aseguren que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos desplazarnos además teniendo en cuenta que el desplazamiento con ferrocarril es el que tiene menos impacto ambiental y el más eficaz, tanto para personas como para mercancías, y es la forma de vertebrar realmente el territorio de Andalucía, ¿no?
Son todos estos elementos, cambio de nuestro modelo industrial, cambio de nuestro modelo energético, cambio de nuestro modelo agrícola. Nos planteamos que la PAC en estos momentos está subvencionando a los grandes terratenientes. Eso hay que cambiarlo inmediatamente. Hay que subvencionar no a los grandes terratenientes, sino que hay que limitar la cantidad de dinero que están teniendo estos señores, que se llevan las subvenciones de la Unión Europea en detrimento del pequeño, de las pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas. Estos son los elementos que tenemos que ir avanzando en nuestro programa económico. Otro bloque que se afecta absolutamente a todo sería es la participación ciudadana. Participación ciudadana que controle los servicios públicos, tanto los servicios públicos sanitarios como los servicios públicos de educación. En los centros de enseñanza, los consejos escolares en estos momentos son un mero adorno sin apenas capacidad de decisión. Y sin embargo es donde están educando a nuestros hijos y a nuestras hijas, y por tanto la población, los padres, las madres, tienen que tener derecho de ver cómo se gestiona y participar en la gestión de estos centros. Igual ocurre en sanidad. La sanidad es un servicio público y la ciudadanía tiene que estar implicada en esto. Y esto es hacer política, no solamente echar un voto cada 4 años, sino crear estructuras de participación en las cuales la ciudadanía permanentemente pueda estar controlando los servicios públicos, controlando o aportando mejoras o viendo cómo se gestionan de una forma eficaz. Eso significa también, por ejemplo, en la educación ha habido unos recortes importantísimos, tanto de personal. Por ejemplo, los funcionarios, hay una tasa de reposición del 10%, o sea, por cada 10 que nos jubilamos, solamente nos reponen a uno. En mi centro en concreto, cuando yo me he jubilado, ya hay una persona menos trabajando. Eso significa una falta de calidad en la educación, totalmente. Y tenemos que hacer una educación, además, que sirva para crear personas con conciencia crítica, personas con capacidad de decisión propia, autónoma. Apostamos por una escuela universal y laica, y por que la escuela universal también se extienda del periodo de 0 a 3 años, que en estos momentos no hay una obligación de la enseñanza infantil de 0 a 3 años hacerla universal, sino que quien quiere va y quien no quiere no va, pero hacerla universal. En el caso de la sanidad tenemos el índice de médicos más bajo por habitante del Estado español. Necesitamos hacer inversiones importantísimas en la sanidad. Necesitamos también que en la sanidad cortar la connivencia, el conchaveo que hay con las empresas farmacéuticas. En concreto, yo estoy afectado por hepatitis C y estoy ahora mismo con tratamiento. Y ahora, dentro de un ratito, a la hora de comer, me voy a tomar una pastilla que vale 600 euros. Pues bien, esa pastilla que vale 600 euros que me tengo que tomar durante 12 semanas, todas las pastillas, si yo viviera en Egipto, me costarían 650 euros, o le costaría a la administración sanitaria 650 euros. Aquí esas pastillas y el resto del tratamiento vale del orden de 40.000 euros. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un conchaveo entre nuestros gobernantes y la industria farmacéutica. Por tanto, podríamos lograr también una sanidad más eficaz si intentamos controlar eso. Y participación, vuelvo a decir, participación de la ciudadanía en esa gestión sanitaria. Sí, me decía, quisiera retomar un poco el tema de la educación, que me ha llamado la atención. Como otros partidos, comentáis de una educación laica, pero independiente, ya que eres profesor y eres del gremio, abuso para preguntarte esto. Te pregunto que si laica e independiente, porque cuántas veces se habla de que el sector educativo, que si cuando llegan unos lo cambian, los sistemas cambian. ¿Debería de ser la educación más independiente al Estado? La educación tiene que cumplir un objetivo, y la educación tiene que cumplir el objetivo de preparar a personas libres
con capacidad de decisión propia. Si yo utilizo la educación, por ejemplo, que acaba de salir en el Boletín Oficial del Estado, para defender posiciones creacionistas que nada tienen que ver con la ciencia, no estoy preparando a personas con conciencia crítica. Eso creo que es fundamental. Y también hay otro elemento también en la educación que es fundamental. El dejar a los docentes y apoyar a los docentes en todos los procesos de innovación educativa. A los maestros, las maestras, profesores de instituto, profesoras de instituto, que saben y que echan esfuerzos fuera de sus horas de trabajo para darle vuelta a la cabeza cómo pueden hacer mejor su trabajo y sacar mejores rendimientos. Y que el centro escolar sea un centro de encuentro, de formación, no un centro de conflictos, sino al contrario. Yo creo que eso es vital para conseguir una educación de calidad. Lo que no puede ocurrir es que se esté utilizando la educación como un arma arrojadiza y muchas veces eliminando contenidos totalmente democráticos en una sociedad actual. Que se hayan eliminado asignaturas en las cuales se trataba de educar a la ciudadanía en las relaciones interpersonales entre una y otra de una forma correcta, y que eso se haya quitado y a cambio a continuación, por ejemplo, se prohíba en sanidad, en el apartado sanitario, se pongan restricciones a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, cuando luego no tenemos una educación sexual adecuada en nuestros centros de enseñanza. Es una contradicción. Si usted no quiere que tengamos problemas de interrupción del embarazo, por ejemplo, lo que tiene que hacer usted es educar a la población en profundidad, y eso hay que hacerlo en los centros de enseñanza, con los adolescentes y las adolescentes, que son las que en definitiva van a tener ese problema si no tienen una educación adecuada. Y el pacto por la educación tendría que ser dejar a los docentes, a los expertos en la enseñanza, que marquen cuáles son los caminos por los cuales se tiene que dirigir la enseñanza. Se eliminan asignaturas de formación general. Se intenta que la educación básica sea encaminada única y exclusivamente al mercado laboral. No, mire, nosotros somos personas. Y después, además de que somos personas, luego nos ganamos la vida con nuestro empleo. Luego la enseñanza lo que nos tiene que formar es como personas, y evidentemente nos tiene que dar también herramientas para desenvolvernos en el trabajo, en nuestro empleo. Pero no puede ser esta última, el mercado laboral, el único y principal objetivo. Eso significa mercantilizar a las personas, prepararlas para ser productoras, no para ser personas activa en su sociedad, con su capacidad de decisión propia, su capacidad de intervención democrática en todos los aspectos de la sociedad. Pues voy a seguir poniéndote un compromiso, porque a mí esto me interesa. Bueno, lo que más me interesa es que la gente le quede claro las intenciones de Podemos, porque también hay mucha crítica a la formación. Supongo que, bueno, esto que hablan de que tenéis una campaña contra Podemos, ¿no?, para frenar la marea morada, ¿no?, como tenemos aquí de fondo. Y cuando decís educación laica, quiere decir que se va a dar un poco de lado la enseñanza concertada, la vaya a apoyar. La enseñanza concertada, prefiero cuando laica, porque son colegios normalmente religiosos donde se da una ideología cristiana o católica. Bueno, la enseñanza concertada no se puede eliminar ahora mismo por ley en España. Hay todo un acuerdo, por ejemplo, con el concordato que no corresponden en este momento, no el debate en Andalucía, porque Andalucía no tiene capacidad para tener ese elemento. Ahora bien, pensamos que los recursos públicos fundamentalmente tienen que ir a la escuela pública, y esa escuela pública es la que tiene que ser totalmente laica y universal, y un acceso también a la enseñanza de forma universal. En concreto,
planteamos que cuando haya disminución de población escolar en una determinada zona, los colegios, los centros públicos sean los últimos que se cierran. O sea, si no hay población escolar, que sean otros, no los centros públicos, los que desaparezcan. Y por tanto, vuelvo a repetir que los fondos públicos básicamente, fundamentalmente, en la medida de lo posible, vayan a la educación pública. Bueno, pues hacemos, si te parece, otra pequeña pausa para descansar y que los espectadores también sigan recibiendo esa información oficial de la formación Podemos, y regresamos en unos segundos.